Bueno, en este video vamos a explicar cómo resolver o darles algunas ideas de cómo puedan resolver la parte del análisis, sí, de la unidad de temperatura, sí, de temperatura de escalas térmicas. Ya, entonces vamos a empezar. En la primera dice, ¿a qué valor de temperatura la de escala Celsius coincide con la escala Fahrenheit? Justifique su respuesta por un proceso matemático. Bueno, vamos a poner aquí la uno. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a ver si arreglamos esto de aquí. Ya, entonces el uno, la pregunta uno tendríamos. La condición dice que la temperatura en Celsius debe ser igual a la temperatura en Fahrenheit. O sea, buscamos eso, ¿no? La temperatura en Fahrenheit. Eh, Hay que acordarnos también la condición o la relación matemática que, que intervienen justamente estas dos escalas, que es la temperatura en Fahrenheit. Sí, temperatura en Fahrenheit es 1.8 de la temperatura en Celsius. Es por la estructura y cómo se forman, ¿no? Más 32. Ya, entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Sí, ahí tenemos como un sistema de ecuaciones, la relación matemática que conocíamos, más la condición del ejercicio que nos está dando ahorita. Buscar en qué temperatura estas dos son iguales. Entonces lo que yo les recomiendo que tengan que hacer en estas de aquí es plantearse este sistema, plantearse el sistema y pues resolver el sistema. Entonces pueden hacer método de igualación, ¿sí? Entonces usando el método de igualación tendríamos que la temperatura en Celsius es igual a 1.8 por la temperatura en Celsius mismo, claro, más 32. Más 32. Sí, entonces, si se dan cuenta, pues al hacer este método de igualación, claro, teníamos TF, pero en vez de TF cambiamos a TC, temperatura en Celsius, y tenemos una ecuación con incógnita. Entonces, la idea es que aquí ustedes puedan despejar, ¿no es cierto?, de la primera incógnita, despejar, sí, la temperatura en Celsius. Y claro, les va a salir el valor que están buscando. ¿Ya? Esa sería un primer ejercicio para esto. Bien, vamos a ver el ejercicio 2. En cambio, en el ejercicio 2 dice, para medir cierta temperatura de un líquido utilizamos dos termómetros, el termómetro en Celsius y el termómetro en Fahrenheit. Entonces vamos a hacer aquí un dibujito simulando el recipiente que en cuestión, que nos están diciendo. Ese recipiente, pues vamos a tener aquí, por ejemplo, agua, puede ser, ¿cierto?, moléculas de agua. Y lo que vamos a usar es que tenemos un termómetro que va a ser de la escala Celsius y otro termómetro de la escala Fahrenheit, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta que estos dos termómetros, el uno, la diferencia que tienen estos dos es que el uno es exacto y el otro es inexacto, tiene algún error en sus medidas. Y lo que nos dice aquí, si ustedes observan, es que el Celsius es el inexacto y el Fahrenheit es el exacto, ¿ya? Entonces tenemos dos mediciones. La medición en el caso de Fahrenheit es 192, sí, 192 Fahrenheit, y en Celsius 86.5, 86.5 Celsius. Ya, lo que tendríamos una idea, porque aquí lo que tienen que hallar, dice hallar el error. Este error lo que está relacionado a dos tipos de error, al error absoluto y al error relativo. Vamos a sacar aquí los dos errores. Sí, el error relativo. Sí, entonces,
La idea de esto es una aplicación primero de conversión de escalas, es decir, miren, lo que tendrían que hacer para encontrar, porque si sabemos y analizamos cómo encontrar un error absoluto, es si el valor absoluto del valor medido o valor, puede ser también al revés, menos el valor real, ¿sí? Ah, lo que quisiera que tomen en cuenta es que este valor de aquí, este valor va a ser el valor real. ¿Por qué? Porque es medido con el termómetro exacto. Y este medido pues lo vamos a tomar como el valor medido. Sí, pero para eso tendríamos que hacer una conversión, ¿no es cierto? O sea, no puedes restar dos valores en diferentes escalas. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la temperatura en Celsius, sí, del valor 192 Fahrenheit, sí, que es el valor exacto, para compararlo, sí, con la escala. Ahora, usamos esta ecuación, sí, justamente despejando de esta de acá, no sé si lo observan, despejamos de aquí, de esta expresión, la temperatura en Celsius. Y pues ahí ya tendrías tú el valor. Vamos a ver si podemos sacar de una vez este valor con la ayuda de una calculadora. Tendríamos 88.9. Entonces, recuerden que este va a ser el valor real, ¿sí? Y el de acá va a ser el valor medido. Entonces podemos encontrar fácilmente, pues ya, ahora sí, el error absoluto. Y claro, aplicando esa ecuación, y luego pues vamos a encontrar el error relativo, que no es otra cosa que un porcentaje de un cociente del error absoluto, pues dividido para el valor real. Sí, y a eso le multiplicamos por 100. Sí, pues ya tenemos en porcentaje. De esa manera podemos encontrar pues, fácilmente, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Ustedes lo terminan, recuerden que tienen que terminar de resolverlo, pues simplemente son ideas para que lo puedan hacer. En el caso del tercer ejercicio, sí, dice analizar un procedimiento para graduar. Aquí yo les recomiendo que pues son tres pasos básicamente, ¿no? El primer paso de este proceso, de un proceso, sería tratar de hallar de manera casera el punto de fusión del agua, punto de fusión que básicamente pues va a ser, si lo vas a hacer en casa, pues está relacionado, puede ser en hielos, ¿no es cierto? O en agua muy fría. Y el punto de ebullición del agua, punto de ebullición que lo podrías hacer en agua hirviendo. O sea, en H2O, vamos a poner aquí así, hirviendo. ¿Sí? Eso es. ¿Ya? Ese sería el primer paso. ¿Cómo encontrar eso? Pues y ustedes lo redactarían, ¿no es cierto? Ya como mejor les quede. En el 2 sería señalar los puntos, ¿sí? Buscar señalar los puntos según la escala que están trabajando. Entonces vamos a hacer la escala, señalar los valores, perdón, vamos a señalar los valores del punto de fusión. Si es que estamos en la escala Celsius, recuerda que el punto de fusión 0 grados Celsius, y el punto de ebullición, sí, 100. Sí, que aproximadamente haciendo el procedimiento del paso A, pues tendríamos aproximadamente esos valores, ¿no? Señalar los valores en el termómetro, ¿sí? Señalar los valores en el termómetro. Y el último paso, pues, si sabemos que la escala en Celsius se divide,
hay que acordarnos que hay que dividir el intervalo del punto de fusión y el punto de fusión, en este caso en 100 partes. Dividir en 100 partes iguales. 100 partes iguales. Cien partes. Eso es. Ya, entonces básicamente podrías desarrollar un proceso con estos tres pasos que te podrían dar una idea, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí esto para que quede un poquito más claro, que es una división, dividir 100 partes iguales, ¿no es cierto? Y estamos listos. El último, pues lo pueden revisar en sus notas. En el cuarto, necesitamos hacer algún gráfico, un cuadro comparativo entre las tres escalas, ¿sí? Pueden hacer de pronto algo así, en donde a esta podemos llamar Fahrenheit, a esta la escala Celsius y la escala Kelvin. Y lo importante en esto es que ustedes señalen, sobre todo a mí me interesa que tengan claro, es puntos de fusión. En este caso, bueno, vamos a poner puntos de ebullición en cada una de las escalas. Analicen también el punto de fusión y sobre todo, bueno, aquí vamos a tener algo así. Aquí vamos a, recuerdan que esto pues ya no tendría una escala muy adecuada. El cero absoluto. Sí, el cero absoluto. Sí, el cero absoluto, que también lo deberían mencionar, los valores. Y también lo que sería importante que señalen es en cuántas partes se dividen, ¿no? Cada una de las escalas. Sí, por ejemplo, pues en Fahrenheit sabemos que ese intervalo se divide en 180 partes, 100 partes, 100 partes. Básicamente puede ser así, ¿no? Como ustedes lo vean. Espero que les sirva estas ayudas para que puedan estudiar mejor para su evaluación trimestral.